Nosotros abrimos nuestra Biblia en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. El miércoles estuve leyendo un poco, quiero volver a leer Juan 15, una parte, porque me impresiona, estoy impresionado de lo que dice Juan 15, en la última parte que leímos el día miércoles. Vamos a leer Juan 15, 7, dice así: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Será esta palabra verdad? Fíjate lo que está diciendo, fíjate la dimensión de la promesa. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Wow, qué tremendo. Yo la semana pasada hablaba de los límites, ¿se acuerdan? Y hablaba acerca de que muchas veces la vida eterna, dice la misma escritura, recordándoles un poco lo de la semana pasada, escudriñar las escrituras, porque en ella les parece que está la vida eterna. Y yo les explicaba que la eternidad tiene que ver con una vida sin límites, sin límites. Y yo les decía la semana pasada que hay muchos cristianos que viven con muchos límites. Límites económicos, límites físicos, límites de relaciones, de muchas situaciones. Y dice esa escritura de la semana pasada que tenemos que escudriñar las escrituras. Dice así, ¿verdad? O sea, dicho de otra manera, en la Biblia está el secreto de la vida exitosa. Y luego dice esta escritura: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan todo lo que quieran. Wow. Todo lo que quieran. Ahora, escucha esto. No está hablando de pedir cosas solamente cosas espirituales, ¿verdad? O sea, está diciendo todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Entonces yo puedo pensar quizás hasta en cosas un tanto frívolas o superficiales. Decir, ay Señor, fíjate que vi unos zapatos en tal lugar y pues, me gustaron mucho. ¿Por qué no me los das? ¿Me explico? O sea, y eso no es tan, ¿verdad que espiritual? No. O sea, no dice, pide por los niños pobres. No está diciendo eso. Está hablando de todo. ¿Sí? De todo. Desde ese tipo de cosas como lo que pudiera parecer algo frívolo o algo poco espiritual, hasta las cosas, ¿verdad?, de la salvación que para otras personas o de la bendición para alguien más. Y es increíble, pero yo les digo, o esto es un alucine muy gacho, ¿sí?, una exageración, o es una verdad absoluta. Porque yo digo, bueno Señor, yo leo algo en tu palabra y luego yo miro algo y yo digo, bueno, ¿qué me falta? ¿En qué estoy fallando, no? Entonces voy al contexto de lo que está hablando, porque el problema que tenemos como cristianos, o que hemos tenido por muchos años como cristianos, es que se nos han enseñado solamente a ser supuestamente, ¿verdad?, gente de fe. ¿Por qué digo supuestamente? Porque en ese supuestamente hombre de fe me enseñaron en otro tiempo, no, es que tú confiesa, ¿verdad? Tú confiesa la palabra, tú declara esa palabra, sí, o sea, y entonces yo creí hace muchos años que el conducirme de esa manera era tener fe. Ahora, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que sí dice la Biblia eso, pero además dice otras cosas también. Y el contexto de esa parte, por ejemplo, de esa parte, a veces se tomó o se ha tomado de una manera aislada, de una manera
se extrae, ¿verdad? Del todo el contexto que está hablando, se extrae solamente la parte conveniente y entonces tomamos esa parte conveniente y le empezamos a enseñar, le empezamos a hablar a la gente, le empezamos nosotros a querer confesar, ¿verdad? A declarar con todo el corazón, pero no nos damos cuenta que estamos sacando del texto, una frase de todo un contexto que está hablando, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios cuando habla acerca de que Dios nos dará conforme a sus riquezas en gloria. Ese es un versículo que muchos pastores hemos usado de una manera errónea y equivocada. Le hemos enseñado a la gente esto y entonces nosotros cuando vemos la necesidad o la gente nos pide que oremos, nosotros le decimos a la gente, no te preocupes hermano, Dios te dará conforme a sus riquezas en gloria. Y hasta oramos, ¿verdad? Y declaramos, pero no nos damos cuenta que esa frase, que ese texto trae un contexto que habla acerca de la actitud que yo debo de tener en cuanto al dinero delante de Dios. Y entonces por eso hay mucha frustración en la vida de las personas cristianas. Por eso muchos leemos esto y se nos hace como una cosa increíble, como una cosa exagerada. ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo voy a pedir todo lo que quiera y Dios me lo va a dar? Porque no solamente es este verso, hay muchísimos versos en la palabra que hablan de exageraciones, por decirlo de esa manera, ¿no? Que para Dios no son exageraciones, para Dios es la verdad, para Dios es así, tal cual. Dios no nos exagera para emocionarnos, ¿me explico? Dios no nos exagera así como para tratar de convencernos, no. O sea, Dios dice y habla de una manera natural, de una manera franca las cosas, pero entonces el problema que tenemos es que solamente extraemos parte y no nos damos cuenta de todas las demás cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos, que es para nuestro beneficio. Ahora, porque yo le voy a decir una cosa que es bien importante que usted comprenda, escuche, todas las cuestiones, vamos a pensar en este versículo, pide todo lo que quieras y te será hecho. Escuche esto, si nosotros leemos y pensamos en eso, la gran mayoría de ustedes está pensando en puras cosas materiales. ¿Cierto o no es cierto? Pide todo lo que quieras y te será hecho. Porque esa es la naturaleza que tenemos, es la inclinación humana. Empezamos a pensar en un coche, en una casa, ¿verdad? Propia. Empezamos a pensar en cosas, en una cuenta en el banco, en viajar, en conocer, en esto, en aquello. A lo mejor, de alguna manera, bueno, pues también pensamos bueno, también, Señor, pues a mí dame, pero pues también a mi vecino, ¿verdad? También bendice a los niños pobres, ¿no, Señor? Me explico, o sea, como que ya nos zancochamos un poco de bondad para no vernos tan gachos, ¿no? Para no vernos así como tan egoístas. Pero yo le voy a decir una cosa. La verdadera ganancia, escuche, no radica en lo material que la gente pueda obtener. Es más, lo material es la ganancia más pobre que una persona puede recibir. ¿Sí me está comprendiendo o no? Le voy a decir por qué. Porque la ganancia verdadera es más profunda que solamente el poder portar a lo mejor un buen coche, una buena ropa o tener una casa propia. O sea, tiene más profundidad y escucha, y eternidad que solamente la ganancia momentánea. Entonces nosotros, por ejemplo, regularmente traducimos ese verso y pensamos en cosas materiales y bueno, pues somos humanos, ¿no? Así fuimos enseñados, esa es la inclinación que tenemos, esa es nuestra primera reacción, vamos a decirlo así, ante un versículo como este. Pide todo lo que quieras y te será hecho. Pero no nos damos cuenta, escucha esto, que la verdadera ganancia cuando viene viene lo material, pero la verdadera ganancia, lo que Dios hace como una verdadera ganancia es formar el carácter y el corazón de nosotros para poder vivir de una manera sabia y correcta en esta tierra. ¿Sí estás aquí o no? O sea, la verdadera ganancia no es cuánto dinero puedo tener en el banco. La verdadera ganancia es que tu corazón y mi corazón estén verdaderamente preparados para hacer todo lo que tenemos que hacer en esta tierra. Llámese esposos, llámese amigos, llámese hijos, llámese ciudadanos, llámese patrones, llámese empleados, llámese ministros, llámese cristianos, lo que sea. Esa es la verdadera ganancia que hay en Dios. Pero les digo, tenemos ese problema y entonces luchamos con muchas cosas. Ahora, yo quiero que este verso, escuche, yo quiero que este verso nosotros lo tomemos y lo anhelemos para nosotros. Que verdaderamente digamos, Señor, yo quiero, y no pensando de una manera egoísta, ¿verdad? O absurda, o solamente materialista. Dios nos quiere dar todas las cosas. ¿Usted está de acuerdo con eso o no?
Dice la palabra, acabo de leer un versículo que dice, para que estemos enriquecidos en todas las cosas, para toda liberalidad. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo, escucha, cómo yo puedo ser un hombre generoso si no tengo dinero para hacerlo? A lo mejor puedo tener el corazón y puedo tener el deseo, pero si no tengo el recurso, ¿cómo le hago? Ahora, Dios no solamente quiere poner en mí el deseo, Dios también quiere darme el recurso. ¿Sí estás aquí o no? Pero Dios va en orden, ¿sí? Y Dios nos da una cosa para después darnos otra cosa. Entonces Dios primero trata de formar el carácter en nosotros, trata de formar que nuestro pensamiento se moldee y se haga a la manera de Él, para que una vez nosotros pensemos como Dios, actuemos como Dios, decidamos como Dios, hagamos las cosas que Dios dice, entonces como consecuencia venga la segunda parte. Y eso es una cosa que es importante. Vamos a ver aquí Juan y vamos a regresarnos al versículo 1, vamos al versículo 1 porque les hablé del 7. El 7 es la consecuencia. ¿El 7 es qué? La consecuencia. Pide todo lo que quieras. Pide todo lo que quieras. O sea, eso me habla de una vida eterna, es una vida sin límites. Todo lo que quieras. Y te será hecho. Te será dado. Wow, qué tremendo. Vamos a leer entonces. Dice Juan 15, versículo 1, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué lo va a limpiar? Para que lleve más fruto. Ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Es la Biblia, la palabra, la que va purificando nuestras vidas. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, no puede haber un resultado bueno, correcto. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ¿qué sucede? ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí, ¿qué? Nada van a hacer, nada, no la van a hacer, pues, dicho de otra forma. El que en mí permanece será, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano. ¿Y qué sucede? Se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, escucha, el objetivo primordial de Jesús hablando aquí es que Dios sea glorificado. ¿Estamos o no estamos? Ese es el primer, el fundamento, la base, la esencia de estas palabras. Dice, en esto es glorificado mi Padre. O sea, el propósito de esto no es interesarte en que pidas lo que quieras. El propósito es hacerte ver que tu objetivo principal es glorificar a Dios. Eso es. Ahora, te dice que la manera de glorificar a Dios es que lleves mucho fruto. No te dice que lleves fruto, te dice que lleves mucho fruto. ¿Estamos? Ahora te dice que el fruto, para que tengas un fruto abundante, debes aprender a permanecer pegado a Cristo. Debes aprender a permanecer en Él. ¿Ok? ¿Cierto o no es cierto lo que dice? Ahora, después dice entonces o entendemos que una vez que yo doy fruto y de esa manera glorifico a Dios, entonces yo puedo pedir todo lo que yo quiera. ¿Y qué va a suceder? Dios me lo va a otorgar. ¿Estamos o no estamos? Por eso es importante para nosotros comprender la dimensión de lo que habla Cristo. ¿Y sabes qué? Y el anhelo, yo te digo que nosotros anhelemos en nuestro corazón este verso, ¿sí? Este verso. Porque yo te digo, aquí mira, aquí nada más hay mita y mita. Aquí nada más hay, escucha esto. O esto es una gran mentira y Dios es un mentiroso, o esto es la verdad absoluta. Porque nada más hay dos posturas. ¿Estás aquí o no estás aquí? O Dios es el más mentiroso que hay, el más grande mentiroso que existe, o esta es la verdad más absoluta, de las verdades más absolutas que Dios habla en su palabra. Y es verdad así como dice. Pero entonces, ¿qué? Nos hemos comido la idea o nos han vendido la idea de que, bueno, recibe a Cristo y todo se va a arreglar en tu vida. No. La posición correcta es esta, escucha. Recibe a Cristo y Dios perdonará tus pecados. Punto. Dios te perdona. Dejas de ser criatura, te vuelves hijo.
dejas de estar condenado y te vuelves salvo. Recibe a Cristo. Ahora, ahí comienza el éxito en tu vida. Recibes a Cristo, tus pecados son perdonados, pero luego de eso empezamos a ser discípulos. ¿Empezamos a hacer qué? No a hacer, dije hacer. Por eso en esta parte de abajo, en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y sean así mis discípulos. ¿Estamos bien o no? Te lo voy a decir de otra manera. Dicho de otra forma es: cuando yo llevo mucho fruto, entonces estoy demostrando que soy un discípulo de Cristo. Ahí es de esa manera. Voy a glorificar a Dios y vuelvo a lo mismo. Por consiguiente, ese versículo que anhelo, que yo deseo vivir, no sé usted, pero yo sí lo deseo vivir, es que cuando yo pida algo, me pueda ser otorgado. Y no algo en capricho, porque por eso, precisamente para eso Dios me prepara para ser discípulo. Porque cuando no tengo el conocimiento de Dios, escuche, soy como un niño. Cuando no tenemos el conocimiento de Dios y no tenemos la madurez en nuestras vidas, somos como niños egoístas. O sea, ¿qué quiere decir? Un niño, ¿qué pasa con un niño? Usted observe un niño. Un niño regularmente siempre está pidiendo para él. Mío, mío, ¿sí o no? Mío, mío, dame, 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 mío. O sea, todo para él. O sea, el niño no piensa, no piensa en que su papá tiene gastos, en que su mamá tiene gastos, en que hay otras prioridades. O sea, el niño no mira eso porque es inmaduro. ¿Sí? No alcanza a entender, su mente no le alcanza a mostrar, ¿verdad? Que no se le puede dar todo lo que él quiere. ¿Por qué? Porque hay otras responsabilidades. Además, déjeme decirle esto: aunque usted tuviera todo el dinero para comprarle a su hijo todo lo que él quiere, si usted es una persona sabia, usted no le va a comprar todo lo que él quiere, porque si no, entonces lo va a echar a perder. ¿Cierto o no es cierto? Entonces usted va a ir regulando, usted va regulando, va siendo sabio con eso. Ahora, cuando Cristo habla acerca de esto, de pedir todo lo que quieras, está hablando acerca precisamente de ser discípulos de Él y estar dando fruto. ¿Por qué? Porque ya está hablando de una persona con un entendimiento mayor. Ya está hablando con una persona que, al haber sido discípulo, que al estar aprendiendo de Dios, ya la mente, ya la dimensión de las cosas ya ha cambiado, ya las prioridades no son las mismas. Ya ve de una manera distinta las cosas y ya no vive para sí. Ya entiende que vivir para sí es una consecuencia, o que obtener lo que uno necesita es una consecuencia solamente de hacer las cosas que son convenientes en la vida, sean incómodas sean cómodas o sean incómodas. ¿Me explico o no? ¿Estás aquí? Ahora, por eso es importante, escucha, es importante. Dice ahí entonces que la característica del discípulo de Cristo es que nosotros llevemos fruto, y mucho fruto, y de esa manera glorificamos a Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del fruto, y yo quiero hablarles acerca de los tipos de fruto, pues, o de las cosas que Dios espera de nosotros, ¿sí? Nosotros venimos y yo le dije: usted se vuelve salvo. Ahora, yo a partir de ahí, escuche, ser salvo, una persona salva, me va a permitir empezar yo a aprender como discípulo cómo poder honrar a Dios a través de dar fruto. Pero ¿qué clase de fruto doy? ¿Doy peras? ¿Doy manzanas? ¿Doy elotes? ¿Qué doy? ¿Me explico? O sea, ¿qué fruto? ¿Cómo se llama el fruto que Dios espera de mí? ¿Cómo se llama el fruto que Dios espera de mí? ¿Cómo puedo yo identificar si es fruto o no es fruto? ¿Cómo puedo yo identificar si es correcto lo que estoy haciendo o no es correcto lo que estoy haciendo? Y le voy a hablar entonces de algunos frutos que espera Dios en nuestras vidas. ¿Sale? Vámonos a la Biblia entonces. Es Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Porque te voy a enseñar, escucha, del fruto. Y si este fruto que yo te enseño está abundante en ti, vas a glorificar a Dios. Y si tú aprendes a glorificar a Dios siendo el discípulo de Él, entonces sí, pide todo lo que quieras. Todo lo que quieras te será hecho. Todo lo que quieras te va a dar. Por eso yo les dije la semana pasada, imagínate, pensar una vida, tu vida, en donde tú puedas decir, como una persona, te pregunten: ¿qué necesitas tú? ¿O qué te gustaría tener para ser más feliz de lo que ya eres? Y tú pudieras contestar: no necesito nada. No necesito nada.
Ahora vuelvo a lo mismo. Es como pensar, es que es una exageración. ¿Dónde dice que es una exageración? Porque es lo que la Biblia está enseñando, ¿o no? Yo por eso le digo a Dios, Señor, bueno, ¿qué onda con esto, Señor? ¿Por qué yo no veo eso en la vida de los creyentes? Porque yo tengo 23 años de conocer el Evangelio, Señor, y yo no veo, en muchas vidas no veo el aumento o la multiplicación año con año en sus vidas. ¿Por qué hay gente que tiene 10 años, 5 años, 10 años, 15 años de cristiano y todavía al día de hoy, Señor, siguen batallando con un montón de cosas? ¿Por qué? No es lo que yo leo en tu palabra, o sea, yo honestamente no, yo veo que tu deseo, el corazón tuyo, Dios, es que vayamos cada vez, como dijo el apóstol Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué es ser prosperado en todas las cosas? Ir en aumento en todas las cosas, ir en mejora en todas las cosas. ¿Cierto o no es cierto? Eso es ser prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Por si pensamos que la prosperidad no tenía que ver con la salud dice, así como prospera tu alma. Entonces yo entiendo, pues soy un hombre lógico. Entonces yo digo, entonces aquí el secreto está en prosperar el alma. Entonces yo prospero el alma y prospero en todas las cosas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y cómo voy a prosperar el alma? A través de la Escritura. Porque no tengo otra manera de otro medio para prosperar mi alma. ¿Sí? Yo soy un diseño de Dios, tú eres un diseño de Dios, somos creación de Dios. Y entonces como creación de Dios, escucha, necesitamos el recurso y necesitamos la dirección de Dios para poder crecer. Porque es el problema del mundo. El problema del mundo es que el mundo ha hecho las cosas como quiere. ¿Y qué es lo que se ha suscitado? Pues vean el mundo como está. Está de cabeza. Porque el mundo no ha entendido que el diseño lo hizo Dios. Y que el único que sabe cómo funcionan las cosas de una manera correcta es Dios. ¿Cierto o no? Nuestra naturaleza, como hace rato lo mencioné, es como de niños, egoístas. Esa es nuestra naturaleza. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros venimos al Evangelio, Dios te rescata, te perdona los pecados, pero tu inmadurez, escucha, tu inmadurez, lo que te ha arrastrado y lo que te ha traído muchos problemas, Dios pretende y tiene el plan de quitarla. Una iglesia existe, escuche, no una iglesia existe para agradar a los miembros. Usted no viene aquí para buscar ser agradado a ver qué le vamos a dar. Usted viene a una congregación para formar su carácter. ¿A qué viene? Porque yo le dije hace rato, ¿sí? Muchas veces, como la gente es inmadura, entonces hay muchas personas que les doran la píldora y siempre les están hablando de lo material y lo material y lo material. Pero yo me pregunto, bueno, y si la persona tiene lo material, pero no tiene el carácter para tener lo material, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a echar a perder, ¿cierto o no es cierto? ¿Dónde queda, por ejemplo, la paciencia? ¿Dónde queda entonces la fortaleza? ¿Dónde queda el perdón? ¿Dónde quedan tantas cosas que Dios nos enseña? Y que esa es la ganancia primordial que Dios quiere formar en nosotros. Ahora, una iglesia existe para eso y entonces la iglesia lo que hace es formar el carácter de los creyentes. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios trata a los creyentes, Dios los llama a servir, Dios los llama Dios los prueba, ¿verdad? Dios va enseñando cosas y va demandando para que entonces el creyente vaya metiéndose y ejercitándose, y ese ejercicio le crea una madurez en su mente. Y entonces ese cristiano ya maduro, ya de alguna manera sólido, ¿verdad? De una manera más ecuánime en cuanto a su vida, pues pueda volverse un beneficio tremendo para no nada más para él mismo, sino también para los que lo rodean y para Dios. ¿Vamos bien? Fruto número 1, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice de la siguiente manera. Dice, ahora que han sido libertados del pecado, o sea, ya fuiste salvo y hecho siervo de Dios, tienes por fruto, ¿qué? La santificación, y como premio final, la vida eterna. Escúcheme esto y perdón, ¿verdad? Porque a lo mejor voy a sacudir a algunos que les han enseñado de una manera diferente. Pero por años, escuché, erróneamente se ha enseñado, y hasta se pelean los pastores por esto, de la salvación. Se pierde, no se pierde, se quita, no se quita. A ver, yo le digo, ¿sabe qué? Ese versículo, nada más ese puro versículo, ¿de qué nos está hablando? Una vez que has sido libertado del pecado, perdonado, recibiste a Cristo, fuiste hecho siervo de Dios. Pregunta, ¿para qué sirve un siervo? Entonces, fuiste libertado del pecado, ¿verdad? Pero no para que Dios te consintiera. Fuiste hecho libre del pecado para ser siervo de Dios, sierva de Dios. ¿Estás aquí o no?
Ahora, y tienes como fruto, ¿sí? ¿Qué es fruto? Resultado. ¿Qué? ¿Qué? La santificación. La santificación. ¿Qué es la santificación? Santo quiere decir apartado para Dios. Santo quiere decir algo que se toma y se hace sagrado, vamos a decirlo de esa manera, para un uso. ¿Me explico? Para un uso. Ahora, ser santificado, escucha, sí es ser apartado, pero es ser apartado para una mejora continua en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ¿de qué me sirve? Escucha, de que Dios dice, bueno, ya te salvé y te aparto. Ahora te voy a hacer siervo. Escucha, pero fíjate, un siervo todavía adúltero, mentiroso, fornicario, idólatra, ladrón. ¿Me explico? O sea, pues ¿qué coherencia hay en eso entonces? Dios, entonces, ¿dónde está la coherencia en eso? ¿Qué hace Dios? Pues lógicamente tú y yo éramos de esa manera, mentirosos, hipócritas, blasfemos, ¿verdad? Y éramos de un montón de formas. Y escúcheme no hay una sola persona que piense que era justa. Es que yo no tomaba, no importa, usted era también un pecador decente, pues, para que me entienda. Un pecador estudiado, un pecador con profesión, pero era un pecador, porque dice la palabra, no hay justo ni aún uno. No hay ni uno solo, no hay ni uno que diga que por su mérito, no hay méritos en nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra? Yo te salvé, ¿verdad? Te hice siervo mío y ahora el fruto que yo espero en ti se llama, ¿cómo se llama? Santificación. Ahora, Dios escucha, hizo la primera parte, Dios hace la primera parte. La primera parte es que Dios toma forma de hombre, viene y muere por mí para hacer lo que yo no podía hacer, que es tener la salvación. ¿Cierto o no es cierto? Después Dios mismo me llama para servirle. Pero la tercera cosa me corresponde a mí. La tercera cosa se llama santificación. Entonces la santificación, escucha, no es una cuestión de un día. La santificación es el proceso de una práctica de todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Yo les dije el miércoles, escuche esto. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos creyentes todos los días del año. ¿Cierto o no es cierto? Todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Porque Dios toma muy en serio las cosas. Y Dios, escuche, no nos llamó a estar en un club. Dios nos llamó a hacer un pacto con Él. Dios te llama a hacer un pacto con Él. Y escucha, dice la Biblia que el pacto, la única manera de que un pacto pueda ser roto, pueda ser quitado, pueda ser anulado, es la muerte de alguna de las dos partes. Por eso el matrimonio es un pacto delante de Dios. Y en el matrimonio, ¿verdad? Entramos en un pacto donde, escucha, nos fusionamos en espíritu, en alma y en cuerpo. Y entonces la indicación es que ese pacto no puede romperse hasta que la muerte nos separe. ¿Estamos o no? Ya una vez que se muere, entonces el otro puede casarse, tiene la libertad, ¿verdad?, de hacerlo. Ahora, voy con esto. Es bien importante que entendamos que Dios toma muy en serio todas estas cosas y que para nosotros comprender que nosotros entramos en un pacto con Dios es de suma importancia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo me voy a santificar? ¿Cuándo me voy a santificar? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre, todos los días de mi vida. Voy a estar buscando siempre qué voy a mejorar, voy a estar buscando siempre qué voy a quitar, voy a estar buscando siempre qué cosas me estorban, qué cosas no me hacen una mejor persona. Y entonces voy a estar buscando la santificación. Voy a apartarme, vamos a decirlo, de la corriente del mundo. Voy a apartarme de las modas del mundo. Y no quiere decir que me vuelva un ermitaño aburrido, ¿verdad? Allá por allá como un monje. Sino me hablo acerca de que yo estoy en el mundo, vivo en el mundo. Y yo puedo transitar en este mundo, disfrutar muchas cosas que hay aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero debo de entender que mi vida es una vida apartada para Dios con un propósito que Él tiene. Y el fin, el premio final, es que dice ahí, la vida eterna. Ahora dígame usted, ¿lo está poniendo como un fin? O sea, como un resultado de una trayectoria o no. ¿Y como fin? ¿Y como fin? Ahora,
Entonces el primer fruto que tenemos que buscar darle a Dios es siempre porque lo amamos y siempre porque queremos honrarlo, dar el fruto de la santificación. Ese es el primer fruto que tenemos que buscar. ¿Sabes qué? Vamos a buscar siempre ser mejores. Número 2. La segunda cosa, Gálatas capítulo 5, que es un verso muy, muy conocido por todos nosotros. Gálatas 5, dice así, voy a dar del 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, ¿más el qué? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ahora, el fruto, escucha, que Dios espera, se llama el fruto del Espíritu. ¿Estás o no? El fruto del Espíritu. Ahora, ese fruto del Espíritu son 9. Amor, gozo y paz. Otra vez, amor, gozo y paz. Ese fruto, escucha, o esos frutos de amor, de gozo y de paz nos hablan acerca de tener una buena relación con Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, tienes amor, tienes gozo y tienes paz. Benignidad. ¿La otra qué es? Paciencia, benignidad y bondad. Son otros 3 frutos, ¿sí? Paciencia, benignidad y bondad. Nos habla acerca de un fruto hacia las personas, hacia tus semejantes. ¿A quién le tienes que tener paciencia? Pues a otras personas, ¿no? ¿Con quién tienes que ser bondadoso? Benigno. Benignidad, ¿verdad? Ahora, eso nos habla de un fruto que tiene que ver con la relación con el semejante. Fe, mansedumbre y templanza. Fe, mansedumbre y templanza. Nos habla acerca de una buena relación con nosotros mismos. Yo soy una persona de fe, tú eres una persona de fe. Yo soy el que manifiesto la mansedumbre. Yo soy el que tengo la templanza, tú eres el que tienes la templanza. ¿Sí estás aquí o no? Entonces esos frutos, escucha, son los que Dios espera. Porque en eso es glorificado mi Padre, en que estos frutos estén en ustedes. Ahora, estos frutos vienen como consecuencia o como razón de alimentarte del Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Cómo me alimento de las cosas del Espíritu? Bien sencillo, lo que toda la vida les hemos enseñado desde que se convirtieron. Lean la Biblia, oren a Dios, congréguense y practiquen lo que ya saben. Punto. ¿Estamos o no? Así andamos en el Espíritu. Porque dice la palabra que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Ajá. Entonces yo en la mañana hablé acerca de la carne y yo le dije, si tú quieres saber si eres una persona carnal o espiritual, es bien sencillo. Nada más identifica dónde está tu mente y tu corazón. ¿Dónde está tu mente? ¿En qué cosa está tu mente? ¿En qué piensas? Escucha, la cosa sutil de la carne es que la carne es la manera egoísta de vivir. Esa es la carne. Todo lo que yo deseo, escucha, aunque a veces no sean pecados, pero que yo deseo para satisfacerme a mí mismo. ¿Estamos o no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo identificas? Bien sencillo. Yo les dije, hay 3 cosas importantes que en este mundo carnal
se manifiesta en la actualidad de la gente. Número uno, ¿verdad? Dijimos que era el placer. Por eso hay tantos disturbios y tantos relajos sexuales. Por eso. Por eso hay tantas madres, tantas mujeres embarazadas, tantas personas con SIDA, tantos niños violados y tantos rollos de ese tipo, porque ahí estamos hablando de un placer en un área que es la sexual. Pero hay otros tipos de pecados también en cuanto a placeres que a veces no los tomamos como pecados, como por ejemplo el comer en exceso. ¿Cierto o no es cierto? El comer en exceso. ¿Sí? Ahora, el placer, escucha, el placer que tiene que ver también con la comodidad. No nos queremos esforzar. No queremos caminar la segunda milla. Cuando Cristo dijo, caminen la segunda milla. ¿Cierto o no lo dijo Cristo? Porque caminar la segunda milla, escucha, te hace más fuerte. Caminar la segunda milla te hace más poderoso. La segunda milla te hace más humilde. Cristo nos habló acerca de caminar la segunda milla. ¿Por qué? Porque por ley y por fuerza, para un judío era cargarle la carga a un romano una milla. Era por ley. A fuerzas tenías que cargar la carga. Tú eras un judío, yo era un romano, yo te encontraba en la calle y llevaba un costal, ¿sabes qué? Llévamelo. Y tu obligación era llevármelo una milla. ¿Y qué dijo Jesucristo? Cuando te pidan que lleves una carga una milla, llévala con él, ¿qué? 2. O sea, sacrificio. Sacrificio. A esta generación, lo dijo Isabel Contreras cuando vino a compartir, es una generación que no le gusta sufrir. Estamos mal enseñados. No nos gusta batallar, siempre nos gusta que todo sea como Walt Disney, ¿no? Como Disneylandia. Todo bonito, todo color de rosa, donde todo es miel con hojuelas. La vida real no es así. La vida real no es así. La vida real te golpea, te azota, te maltrata. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos nosotros comprender, o sea, entender, ¿verdad? En esta parte de nuestras vidas, que lo que Dios está tratando de hacer es sacar de ti algo que ya puso. Lo mejor, di conmigo, lo mejor está en mí. ¿Por qué yo te digo esto? No te estoy haciendo la barba. O sea, yo quiero que me entiendas una cosa. Es algo que Dios dice en su palabra. La palabra dice que cuando tú viniste a Cristo, entonces Cristo mismo viene a morar en tu corazón y que el Espíritu Santo de Dios ahora está dentro de ti como persona. Y que el potencial que tienes es un potencial de estar bien dando fruto con Dios, es estar bien dando fruto con las personas y es estar bien dando fruto contigo mismo. Pero que tienes que tener cuidado de las trampas que hay, porque por años caminamos ahí en el deseo de la carne. Y el deseo de la carne, si yo quiero saber si soy un hombre carnal, ¿qué quiere decir? Tengo que ver en dónde está mi mente y mi corazón, dónde yo invierto mi tiempo. Comodidad y placer, diversión y materialismo. ¿Dónde está? ¿Dónde invierto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde verdaderamente me esfuerzo? ¿En qué cosas? O las cosas de Dios vienen a ser para mí segundo término, tercer término, luego más tarde estoy cansado, no me gusta, no me parece. Y ahí es donde cometemos el error, mi amado. Por eso escucha, si esta palabra de pide todo lo que quieras y te será hecho fuera dado a los cristianos en general, todos los cristianos sobreabundaríamos en todas las cosas. ¿Y por qué? Vemos la iglesia y vemos un montón de... Es más, déjame decirte una cosa, hay cristianos que tienen una vida más dura que la gente que no conoce al Señor. ¿Cierto o no es cierto? Y yo digo, y bueno, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Mira, cuando la gente ignora, es como si estuviera ciega. ¿Sí? Jesucristo les dijo a los fariseos algo. Les dijo, por cuanto ustedes dicen veo, en sus pecados morirán. Fue lo que les dijo, si lo han leído. Ahora, ¿por qué? Porque cuando no sabíamos, pues no sabíamos. Pero cuando ya sabemos, escucha, el conocimiento nos demanda más de parte de Dios. Dice la palabra, al que más se le dio, más se le demandó. Así es, al que más se le dio, más. Entonces yo por eso les digo, les estoy dando la clave, mis amados. No es para que te sientas regañado, es para que agarres la onda, para que entiendas. Ahí estamos con sueños guajiros toda la vida y podemos pasarnos toda nuestra vida cristiana hasta morirnos, ¿no? Soñando y soñando que las cosas van a cambiar mañana. ¿Cómo van a cambiar si yo no cambio? Ahí está la gran mayoría de los cristianos dorándose la píldora unos a otros solos, ¿verdad? Ay, no, es que va a estar mejor, es que esto, es que Dios me quiere tener así. O sea, ¿sabes qué? Discúlpame. Yo creo que sí hay situaciones especiales donde Dios va a tratar en nuestra vida de situaciones de ese tipo. Pero yo creo que la gran mayoría batallamos porque no entendemos la importancia de las palabras de Cristo y no las tomamos en serio.
La gente viene a las reuniones, viene a las congregaciones, oyen un mensaje bonito, si les causa risa o si los ofende, ¿verdad? O si les parece que fue bien elocuente o bien adecuado, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Si les agrada el predicador, lo que sea. ¿Y sabes qué? Pero no se van entendiendo que aquí está la vida eterna, que aquí está el secreto para el éxito en sus vidas, en todas las cosas que van a hacer y que van a emprender. Y tenemos que tomar esa seriedad, porque vuelvo a lo mismo. ¿Quiere o no quiere ese versículo? Pues ya le estoy diciendo entonces, pues, ¿se está santificando usted, me pregunto yo? ¿O todavía fuma? ¿Todavía toma? ¿Todavía dice maldiciones? ¿Todavía maltrata a la esposa? ¿Todavía se avienta sus canitas al aire? Lo que sea. Que usted sabe porque tiene una conciencia, usted sabe que está mal. Hace sus tranzas, ¿no? Hace sus negocios turbios. ¿Se está santificando? ¿Verdaderamente tiene un temor de Dios de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero verdaderamente que no haya nada en mi vida que te ofenda. Yo quiero caminar bien, Señor, ayúdame. Y mira, aunque te llegas a tropezar en alguna ocasión, Dios te ayuda y te levanta. Pero no estamos hablando de una vida donde nos vale y donde, pues que Dios diga misa, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer lo que quiero. No estoy hablando de eso. El fruto del Espíritu es el resultado de la relación con Dios. De las cosas espirituales, de las cosas de Dios, de las cosas que nos nutren en nuestro espíritu, pues, para que me comprendas. Tercera cosa, ¿estás aquí o no? Tercera cosa. Colosenses capítulo 1. Ahora escuche, le voy a dar un secreto, referente a los frutos del Espíritu. Mire, la gran mayoría de las personas interpreta los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, como sentimientos. No son sentimientos, son decisiones. ¿Estás o no? Un ejemplo, si yo no sé andar en patines y a partir de hoy todos los días me pongo los patines 1 hora, ¿usted cree que puede aprender? Y si pasan y llegan a pasar 5 años, ¿usted cree que yo sepa patinar? Es más, no nada más voy a saber patinar, voy a ser un experto en patinar. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, entiéndame esto. Cuando hablo de los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, o sea, estoy hablando de algo que tenemos que ejercitar. Usted ya tiene el potencial de vivirlos, porque Dios ya le puso en usted su espíritu, usted ya tiene ahí eso. Usted debe de cuidarse de las obras de la carne, debe de cuidarse de eso que le va a robar o que le quiere robar esos frutos del Espíritu. Ahora, en cuanto al amor, gozo, paz, todo lo que acabamos de hablar son cosas que en su momento yo debo de empezar a ejercitar en mi vida. ¿Sí estamos aquí o no? Ahora, son cosas que yo voy a dar, escuche, que yo voy a hacer y que después a lo mejor de 1, 2, 3 veces, al principio yo le he dicho a la gente esto siempre, mira, al principio de todas las cosas buenas que podemos hacer, al principio siempre nos vamos a sentir acartonados, siempre nos vamos a sentir como que estamos fingiendo, como que estamos siendo falsos. ¿Me explico? Es como si usted, por ejemplo, no está acostumbrado a tratar a sus hijos con cariño. No está acostumbrado porque a lo mejor usted no lo educaron de esa manera, pero ahora usted tiene el potencial en Cristo de ser un papá cariñoso. ¿Sí estás aquí o no? Ahora, a lo mejor no estás acostumbrado y a ti te trataron a puras maldiciones, ¿no? Entonces tú eres un poco hosco, vamos a decirlo así, eres un poco tosco en eso. No estás acostumbrado a ser cariñoso, pero tú entiendes, ¿verdad?, que Dios te ha dado el potencial para poder hacerlo. Entonces tú vas a comenzar a hablar cariñosamente a tus hijos, vas a darle palabras o a tu esposa o no sé, ¿verdad? Es nada más un ejemplo en donde tú vas a empezar a ejercitar. Al principio te va a costar mucho trabajo, porque te vas a sentir fingido, te vas a sentir acartonado, duro para hacer eso. Pero si tú empiezas a hacerlo una y otra vez, es como la cuestión de los patines. ¿Aprendes a patinar o no? ¿Y aprendes todo lo demás o no? Pues por supuesto. Por eso escucha esto, Pablo también habla acerca del pensamiento de nosotros, porque todo nuestro ser está relacionado. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, hay una interconexión, las cosas no están separadas. Entonces, hablando de la mente, por ejemplo, el apóstol Pablo enseña y dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, porque si piensas amablemente, te vas a conducir ¿cómo? Así es. Si piensas respetuosamente, ¿cómo te vas a conducir? Respetuosamente. O sea, es como tener presente el fruto que yo le voy a entregar a Dios, que le voy a mostrar a Dios en mi vida. Benigno. Me entero de que una persona a lo mejor
tuvo una situación, tiene un accidente, tiene algo le pasó, ¿verdad? Está batallando con alguna, y yo le puedo ayudar. A lo mejor no puedo, necesita 10,000 pesos y a lo mejor yo nada más le puedo dar 100 pesos. ¿Qué importa? ¿Estás aquí o no? Entonces la benignidad es algo que se demuestra. Ahora yo lo voy a empezar a hacer y al principio a lo mejor no me va a fluir, ¿verdad? Pero conforme yo me ejercito en eso, después va a ser un fruto en mí. Va a ser parte de mi vida normal. ¿Estamos? Ok, entonces dijimos, estamos hablando acerca, Colosenses 1:10. Dice, para que anden, ¿cómo es que? Digno del Señor. ¿Cómo es andar digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo más? Llevando fruto, ¿en dónde? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a otro versículo, por favor. Vamos a trasladarnos. Tito 3:14. Ok, entonces dice, sí, aprendan también los nuestros a ocuparse ¿en qué? En buenas obras. ¿Para los casos de qué? Para que no sean. Sí. ¿Sabes qué es fruto? Las buenas obras. La ayuda a otros. Bendecir a otros. Eso es dar fruto. Entonces ya llevamos 3. ¿Cierto o no? La santificación, los frutos del Espíritu y las obras. Dicen por ahí y tienen razón, ¿verdad? Es que la salvación no es por obras. No, pues si no estoy hablando para que sea salvo. Les estoy hablando a los salvos. Porque la salvación es para hacer obras. Porque las obras dan fruto. Y el fruto glorifica a nuestro Padre. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que aprender a hacer buenas obras. Tenemos que aprender a ayudar a los desamparados, a los necesitados. Y no tenemos que tocar trompeta, eso es en la vida cotidiana. Todos los días te vas a encontrar oportunidades para bendecir a alguien. Todos los días te vas a encontrar oportunidades para bendecir a alguien. ¿Sí? Pero si piensas como pobre, siempre serás un mezquino. De verdad te lo digo. Si piensas como pobre, siempre vivirás como pobre. Siempre tendrás razones para no ayudar, para no dar. Es un engaño del diablo. Porque tú sueltas la bendición cuando eres generoso, cuando ayudas a otros, ¿o no? Es lo que dice la palabra de Dios. Ok, bueno, entonces vamos a ver otro, ya vimos o los frutos. Número 4, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Pablo les habla ahí a los cristianos filipenses. Déjenme nomás llegar ahí. Filipenses 4. Dice así, entonces 4, versículo 15, ¿verdad? Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solamente o ustedes solos. Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en ¿qué? Ok, escucha esto. Dios le llama a la aportación material para la iglesia fruto. Fruto. Aquí lo dice, usted léalo. Nomás le estoy dando un pequeño toquecito de la palabra. Pero cada vez que usted viene a la congregación y da sus diezmos, sus ofrendas, ayuda a la obra, usted está dando fruto. ¿Estamos o no estamos? Fruto. Otro más, último para poder terminar. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Efesios 5. Entonces ya vimos que la santificación es fruto, es el perfeccionamiento de mi vida, la relación con Dios y practicar esos frutos hacia Dios, hacia mi prójimo, hacia mí. El poder son frutos que Dios me permite tener. Las buenas obras también son fruto para glorificar a Dios. El dinero que doy para la obra también es fruto delante de Dios. Y Efesios 5:8 dice de la siguiente manera, Efesios 5:8, vamos a leer del 8 hasta el 10. Dice, porque en otro tiempo, ¿qué eras? A ver si entiendes ese verso o no. En otro tiempo, di conmigo, en otro tiempo, yo era tinieblas.
No, no el luchador. Usted era tinieblas. O sea, cuando usted llegaba, no llegaba la luz, llegaban las tinieblas. ¿Y qué representan las tinieblas? La maldad, la obra del diablo. Pero bendito Dios, ¿verdad? Porque dice en otro tiempo, en otro tiempo éramos o eras tinieblas, mas ahora, ¿qué eres? Luz. Di conmigo, yo soy la luz para este mundo. Quiere decir que ahora cuando llegas a algún lugar, llega la luz contigo. Tú eres la luz. Y dice la Biblia que la luz resplandece en las tinieblas. Tú eres ahora un hijo y por eso te dice, anda pues como hijo de luz. Después sigue diciendo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es que, ¿sabes qué le agrada al Señor? Bondad, justicia y verdad. Mira, a veces pensamos que hay cosas inofensivas y voy a terminar con esto, pero yo, conforme pasan los años y el tiempo, me doy cuenta de que no existe absolutamente nada pequeño ni inofensivo en las cosas de la vida, ni de Dios tampoco. Y a veces se nos hace tan fácil, ¿verdad? Ser injustos con las personas, con los hijos, con la esposa, con la gente. Mira, porque pasa esto humanamente hablando. Si te beneficia, es que es justo. Pero si te perjudica, es que no es justo. ¿Verdad que sí? Así somos. Así somos. Porque esta carnota tuya y mía está mal acostumbrada y mal enseñada. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos verdad, decimos las cosas como son. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se agrada a Dios. Y a veces se nos hace tan fácil hacer cosas o decir cosas o conducirnos de maneras que nosotros creemos que ¿qué tiene de malo? Pues no hasta dicen pues, una mentira, ¿cómo? Una mentira piadosa, blanca, ¿qué más? Generosa. ¿Me explico? Y sabes qué, yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si algo le agrada a Dios y Dios está detrás de algo, es de la verdad, de la justicia. Por ejemplo, llegas tarde, eres medio tramposo, eres medio tranza y luego te pescan. Y dices, es que el diablo me está atacando. Nah, no, te lo mereces por tracalero. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú tienes una conciencia y sabes que es incorrecto. Das kilos de a 900 gramos, ¿no? Y luego dices que el diablo. No, mi amado. ¿Sabes qué? Es mejor conocer, ¿sabes que sí? La regué, se me hizo fácil, abusé, o sea, lo que sea. Pero a Dios le agrada eso. La bondad, bueno, ya hablamos de eso. La bondad es acerca de beneficiar a alguien más. Siempre ser bondadosos. Entonces estos son algunos frutos. Diga conmigo algunos. Que Dios espera de nosotros como cristianos. La razón por la cual nos congregamos, venimos es aprender este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios quiere que todos sobreabundemos en las cosas y que nosotros, todos nosotros verdaderamente podamos disfrutar de todas las cosas que Él ha ganado para nosotros en la cruz. Primeramente poniendo nuestra vista en las cosas de arriba, que es en la eterna salvación. Y lo que podamos obtener aquí en la tierra, pues es ganancia, mis amados, es ganancia. Pero si aquí podemos obtener una gran ganancia y allá otra ganancia superior, pues qué mejor, ¿va? Qué mejor. Y si para obtener nosotros aquí el beneficio tenemos que dar mucho fruto, pues hagámoslo. No nos quita nada. O dígame usted, de lo que yo le acabo de enseñar, ¿el santificarse le hace peor o mejor? ¿Le hace tener más amigos o menos amigos? ¿Me explico? O sea, usted vea cada cosa. Lo único que estorba a esas cosas, ¿sabe qué es? Nuestro egoísmo y nuestra carnalidad. Es por lo que igual no queremos hacer las cosas.
Pero si nosotros leemos lo que acabamos de ver, las buenas obras, imagínense las buenas obras. Que usted le lleva de comer a alguien, que usted ayuda a alguien. ¿Qué hace la otra persona? ¿Qué dice? Ay, este infeliz, ¿para qué me ayuda? ¿Dice así? ¿Qué dice la otra persona? Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Honran a Dios por nosotros. Wow, qué tremendo, ¿va? Y cualquier cosa que yo te diga, sí cuesta, pero no te sientas regañado, mi amado. Siéntete exhortado, animado. Dale gracias al Señor, que Él nos habla la verdad y nos revela para que los años que vivamos en esta tierra, no sé cuántos vayan a ser, pero los años que vivamos en esta tierra, pues estemos lo mejor que se pueda, ¿no? Lo mejor que se pueda. Y que demos fruto en abundancia. Amén.